Imagina un ejército silencioso, formado no por soldados experimentados, sino por jóvenes. Corazones que laten con sueños, ideales y dudas. Llevan en sus manos no solo el futuro del mundo, sino el destino de la Iglesia Adventista. A lo largo de la historia, Dios siempre ha confiado grandes misiones a la juventud. David era aún un muchacho cuando se enfrentó a Goliat. Daniel y sus amigos, jóvenes cautivos, desafiaron el poder de Babilonia. María, una joven humilde, recibió la promesa del Salvador. El Señor siempre ha levantado a la nueva generación para cumplir su voluntad. Pero ahora, en un tiempo de crisis espiritual, distracciones tecnológicas y ataques a la fe, surge una pregunta que puede definir el rumbo de la obra de Dios. ¿Será la juventud adventista la fuerza que conservará la identidad profética de la Iglesia, o se convertirá en la brecha que puede llevarla a la destrucción? El poder de la juventud en la historia bíblica. A lo largo de la Biblia, vemos una constante: cuando Dios necesitaba mover la historia, a menudo elegía a los jóvenes. Aquellos que, a los ojos humanos, parecían frágiles o inexpertos, se convirtieron en instrumentos de poder en sus manos. David era solo un pastor de ovejas cuando se enfrentó al gigante Goliat. Mientras los soldados entrenados temblaban, él se levantó con valentía, confiando solo en el Señor de los ejércitos. Su juventud no fue un obstáculo, sino la prueba de que Dios no depende de la fuerza humana, sino de corazones dispuestos. Daniel y sus 3 amigos también eran jóvenes cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Rodeados por una cultura contraria a la fe de sus padres, se mantuvieron firmes, negándose a contaminarse con la comida del rey. Y por esa fidelidad, Dios los exaltó ante imperios y reyes. ¿Y cómo olvidar a Esther? Una joven aparentemente común, puesta por la providencia divina como reina de Persia. Fue ella quien arriesgó su propia vida para salvar al pueblo de Dios de la destrucción. Estos ejemplos muestran que la juventud no es solo el futuro, sino también el presente de la obra de Dios. Cuando confían en Él, los jóvenes se convierten en pilares capaces de sostener la fe en medio de las mayores crisis. El papel profético de la juventud adventista. La historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día nació del fervor de la juventud. No fueron hombres mayores y acomodados quienes levantaron este movimiento, sino jóvenes con el coraje y la disposición para enfrentar burlas, persecuciones e incluso la pobreza. Ellen Armon, quien más tarde se convertiría en Alan White, tenía solo 17 años cuando recibió su primera visión de Dios sobre el estrecho camino hacia el cielo. James White, quien se convertiría en uno de los líderes más importantes del adventismo, aún estaba en sus 20 años cuando dedicó su vida a la predicación. Otros pioneros, igualmente jóvenes, lo arriesgaron todo por un mensaje que creían urgente. Este comienzo muestra algo poderoso: la juventud adventista no fue llamada solo para ocupar bancos en la iglesia, sino para llevar la llama profética. El movimiento nació de las manos de jóvenes fieles que prefirieron obedecer a Dios antes que conformarse con el mundo. Si en el pasado Dios levantó a una generación joven para fundar e impulsar su obra, ¿por qué sería diferente ahora, en el tiempo del fin? El mismo llamado resuena hoy: la juventud es parte esencial de la misión profética que prepara al mundo para el regreso de Cristo. Desafíos de la nueva generación. Si en el pasado los jóvenes adventistas enfrentaron persecuciones, pobreza y burlas, hoy los desafíos han tomado nuevas formas, más sutiles, pero igualmente peligrosas. Vivimos en una era en la que la distracción es constante. Las redes sociales, el entretenimiento sin fin y la cultura de la superficialidad compiten diariamente con la fe. Muchos jóvenes pasan horas conectados al mundo digital, pero dedican pocos minutos a la oración y al estudio de la Biblia. Además, crece la presión del relativismo, una generación a la que se le ha enseñado a creer que no existen verdades absolutas, solo opiniones personales. Esta mentalidad, a menudo, se cuela sigilosamente en la iglesia, debilitando las convicciones y diluyendo los principios. El apóstol Pablo ya había advertido: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, Romanos 12:2. Pero, ¿cómo permanecer transformado en medio de un mundo que normaliza el pecado y ridiculiza la fidelidad? Este es el gran dilema de la juventud adventista actual.
A diferencia de los pioneros, no se enfrentan a azotes y prisiones, sino a batallas invisibles, la tentación de amoldarse al sistema, la presión para encajar y el riesgo de perder la identidad espiritual a cambio de la aceptación social. Y la pregunta que queda es, ante tantas influencias, ¿podrá esta generación mantener viva la llama de la fe? El riesgo de apostasía entre los jóvenes. La juventud siempre ha sido el blanco preferido del enemigo. Si Satanás logra debilitar a los jóvenes, compromete el futuro de la Iglesia. Y nunca los ataques han sido tan intensos como ahora. Muchos jóvenes adventistas, seducidos por las promesas del mundo, terminan cambiando la firmeza de la fe por experiencias pasajeras. El brillo del entretenimiento, las ideologías modernas y el deseo de aceptación social han llevado a algunos a relativizar principios que antes eran innegociables. Elena G. de White advirtió que, los que no están firmemente cimentados en la verdad serán arrastrados por fuertes vientos de doctrina. Entre los jóvenes, esta realidad es aún más evidente, los que no tienen raíces profundas corren el riesgo de alejarse, sin darse cuenta, del camino de la salvación. La Biblia también advierte sobre esta realidad, el Espíritu afirma expresamente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. Esta profecía no excluye a nadie, ni siquiera a la juventud de la Iglesia remanente. El riesgo es claro, si los jóvenes se pierden en el torbellino del mundo, no solo estará en juego su fe individual, sino que también se debilitará la identidad profética de la Iglesia adventista. La juventud que conservará la Iglesia. Pero no todo está perdido. Entre los desafíos y las tentaciones, hay jóvenes que se levantan con valentía, determinación y fe inquebrantable. Son la esperanza viva de la Iglesia adventista. Estos jóvenes comprenden que guardar la fe no es solo una elección personal, sino un compromiso con la obra de Dios. Estudian la Biblia, se dedican a la oración, participan activamente en la evangelización e inspiran a otros a permanecer firmes. Son líderes, músicos, misioneros, voluntarios, jóvenes que transforman su energía en acción, manteniendo viva la llama de la verdad. Apocalipsis 14:12 describe al remanente fiel como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es precisamente esta generación la que está cumpliendo el papel de conservar la Iglesia. Saben que su fe es preciosa y que la responsabilidad de mantener la identidad profética de la Iglesia adventista recae sobre sus hombros. Estos jóvenes no se conforman con la superficialidad del mundo, por el contrario, se afianzan en la roca eterna. Son ejemplos vivos de que, incluso en tiempos difíciles, la juventud puede ser el fundamento que sostiene toda la obra de Dios. La decisión decisiva de la nueva generación. La juventud adventista se encuentra en una encrucijada. Cada decisión, cada elección de fe o conformidad con el mundo, repercute no solo en su propia vida espiritual, sino en el destino de la Iglesia en su conjunto. Por un lado, existe la posibilidad de conservar la llama de la verdad, manteniendo los principios, los valores y la misión profética que Dios ha confiado a la Iglesia remanente. Por otro lado, existe el riesgo de desviarse, atraídos por las comodidades, las modas y las distracciones del mundo moderno. La Biblia deja claro que la fidelidad es una elección diaria. Sed, pues, diligentes en conservar vuestra fe, 2 Pedro 3:17, adaptado. No basta con nacer en una familia adventista o asistir a los cultos, es necesario vivir la fe, estudiarla, practicarla y transmitirla. Ellen White refuerza esta responsabilidad. El mayor peligro para la juventud es la negligencia espiritual. Los que no se afianzan ahora, pueden ser seducidos más tarde. Cada joven debe decidir si será un pilar de la Iglesia o una brecha que amenace su estructura. La gran pregunta que resuena hoy es, ¿será esta generación la que mantenga viva la obra de Dios, o la que permita que la Iglesia se debilite ante los desafíos del mundo? La juventud adventista no es solo el futuro de la Iglesia, es el presente que sostiene la obra de Dios. Cada acción, cada elección y cada actitud tiene un peso espiritual, capaz de fortalecer o debilitar la misión de la Iglesia en el mundo. Es hora de despertar a la responsabilidad que se les ha confiado. Dios no elige a los más experimentados o poderosos, sino a aquellos que están dispuestos a obedecer, a permanecer firmes y a comprometerse con la verdad.
Participar en las actividades de la Iglesia, estudiar la Biblia, guardar los mandamientos y compartir la fe no son solo deberes individuales, sino actos que conservan la integridad de la Iglesia Adventista e inspiran a otros a permanecer firmes. Ellen White lo refuerza: la juventud que ahora vive, afianzándose en la verdad, será la luz que guiará a miles a la salvación. Cada joven tiene, por lo tanto, la oportunidad de ser un agente activo en la preservación de la obra de Dios, influyendo no solo en su propia generación, sino en el futuro de toda la Iglesia. El llamado es claro: permanecer vigilante, fiel y comprometido, incluso cuando el mundo parece atraer todos los demás caminos. La decisión de la juventud adventista es más que personal, es decisiva para el futuro de la Iglesia. Cada joven que elige permanecer firme en la fe está ayudando a conservar la obra de Dios, manteniendo vivo el mensaje profético que se le ha confiado a la Iglesia remanente. La Biblia nos recuerda: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, Eclesiastés 12:1. Esta es una advertencia clara: los días actuales exigen vigilancia, fidelidad y valentía. Hoy, más que nunca, Dios llama a cada joven a ser un guardián de la verdad, a mantener viva la llama de la fe y a liderar con el ejemplo. Pueden ser los pilares que sostienen a la Iglesia o, si son negligentes, pueden convertirse en brechas por las que el enemigo se infiltra con confusión y decadencia espiritual. Por lo tanto, la pregunta que sigue resonando en cada corazón adventista es: joven, ¿elegirás conservar la Iglesia o permitirás que se debilite ante los desafíos del mundo? Este es el momento de decidir. Este es el momento de levantarse. Dios confía a la nueva generación la responsabilidad de preservar su obra. Que cada joven escuche este llamado y responda con fe, valentía y dedicación. Si valoras la obra de Dios y quieres ver preservada la Iglesia Adventista, no solo reflexiones, actúa. Comparte este video, deja tu comentario con tus ideas y suscríbete al canal para recibir contenidos que fortalecen la fe e inspiran la reflexión. Cada me gusta, comentario y suscripción ayuda a conservar la verdad y la misión de la Iglesia. El futuro de la IASD depende de cada uno de nosotros. Únete a esta misión y forma parte de la generación que mantiene viva la llama.